Me fue infiel con varias mujeres durante 8 años. Le llegó el karma cuando su nueva esposa lo engaña con su mejor amigo. Era 1981. Escuché su risa en la otra habitación y supe en ese instante que no era conmigo. Fue una carcajada de esas que uno ya no provoca después de tantos años. Una risa nueva, más viva, más limpia. Me quedé quieta, con las manos mojadas de jabón sobre el delantal floreado, frente al lavadero de piedra. El olor del suavizante en sueño se mezclaba con el de las tortillas quemándose en el comal, y no pude moverme, ni apagar el fuego, ni limpiar las lágrimas que comenzaron a caerme solitas, como si mis ojos supieran algo que mi boca aún no podía decir. Mi nombre es María del Carmen González Pérez. Tengo 74 años de edad, y hoy voy a compartir con ustedes un pedazo de mi vida que nunca tuve el valor de contar. Antes de comenzar, quisiera pedirte a ti que estás viendo esto que por favor dejes tu like en el video, te suscribas al canal y me cuentes en los comentarios desde dónde estás viendo. Eso me ayuda mucho a seguir compartiendo mis experiencias de vida contigo. En esos años, el amor no era como ahora. No existían los mensajes que llegan en segundos, ni las fotos que se borran al rato. El amor se escribía con pluma bic azul, en papeles perfumados, y se esperaba días, a veces semanas, para recibir respuesta, porque el cartero no siempre pasaba a tiempo o porque el muchacho se hacía el interesante. Todo era más lento, más paciente y también más peligroso para el corazón. Recuerdo que en 1975 yo tenía 20 y pocos años y creía que casarse era la meta más grande que una mujer podía tener. Así me lo enseñó mi madre, que decía que una mujer sin marido estaba incompleta, como un mole sin sal. En el barrio, los hombres silbaban cuando una pasaba y una se hacía la ofendida, aunque por dentro se sintiera bonita. Así conocí a Rafael, el hombre que se convertiría en mi marido y en mi condena. Era apuesto, con bigote delgado y camisas de poliéster que olían a colonia, maderas de Oriente. Tenía ese aire de hombre seguro, el tipo que sabe qué decir y cuándo decirlo. En los bailes del domingo en el kiosco me pedía las piezas lentas y yo, con mi falda larga color vino y mis zapatos de charol, me sentía la mujer más afortunada de Guadalajara. En esa época, el amor tenía que esconderse de las miradas, porque bastaba un chisme para arruinar la reputación de una muchacha y yo cuidaba la mía como quien guarda una joya. Nos escribíamos cartas, me dejaba flores envueltas en papel periódico en la puerta y una vez me mandó una fotografía suya en blanco y negro, con su firma atrás. Para mi futura esposa, con amor eterno. ¡Qué ironía! En esos años, las mujeres teníamos que callar, aunque supiéramos más de lo que decíamos, aunque el corazón gritara por dentro. Recuerdo a las vecinas, a doña Lupita que decía que su marido trabajaba de noche, aunque todos sabían que tenía otra mujer en la colonia vecina. Pero nadie hablaba, porque en esos tiempos hablar era pecado, y una esposa decente aguantaba. En la radio sonaban los boleros de los Panchos, las canciones de José José, y cada letra parecía escrita para mí, para todas nosotras, mujeres que amábamos demasiado. Mi madre solía decir que los hombres eran como el pulque, dulces al principio pero te mareaban al final. Yo me reía de sus dichos, no entendía todavía la sabiduría amarga que había en ellos. Me casé con Rafael en una iglesia chiquita de San Juan de Dios, con un vestido que yo misma cosí, de encaje barato pero lleno de ilusión. Recuerdo el olor del incienso, el sonido del órgano, las lágrimas de mis amigas y esa sensación de creer que empezaba algo hermoso. No sabía que también comenzaba mi silencio. La vida en los 80 era sencilla, pero las apariencias pesaban más que el alma. Había que tener la casa limpia, la comida caliente y la sonrisa puesta, aunque por dentro el corazón se hiciera pedazos. Las mujeres de esa época sabíamos llorar sin que se nos corriera el rímel. Sabíamos fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. Las tardes olían a café con canela y a resignación. Las noches eran largas. A veces dormía mirando el techo, escuchando cómo el reloj de pared marcaba los segundos que se llevaban mis sueños. Cuando mi marido empezó a salir más, a llegar tarde, yo me decía que era el trabajo, que los hombres a veces necesitaban distraerse. Eso decían las vecinas.
Eso decía la televisión, eso decían los curas. Nadie te enseñaba a sospechar ni a preguntar. En esos años, una esposa no tenía derecho a la duda, solo al perdón. Pero algo dentro de mí, una vocecita que no sabía callar, comenzó a decirme que algo no estaba bien. No había pruebas, solo ese olor desconocido en su camisa, ese brillo diferente en sus ojos, esa forma de mirarme como si ya no me viera. Hoy, tantos años después, cuando huelo un perfume masculino barato o escucho una canción de Camilo Sesto, regreso a ese tiempo y me veo joven, ilusionada, con la fe intacta y el corazón abierto. No sabía que el amor de los 70 se escribía con tinta y se borraba con lágrimas. No sabía que detrás de cada promesa había una sombra esperando su turno. No sabía que la fidelidad era un lujo que pocos podían pagar. Pero sobre todo, no sabía que un día, muchos años después, esa misma historia se repetiría. Solo que él sería quien llorara. Lo conocí un domingo por la tarde, en la placita del barrio, cuando todavía usábamos vestidos debajo de la rodilla y el cabello se peinaba con rulitos y limón para que no se soltara con el aire. Yo llevaba una blusa blanca con encaje en el cuello y una falda de tablones verde olivo. Me acuerdo porque era nueva y la había estrenado ese día con ilusión. No porque fuera a encontrar el amor, sino porque era domingo y uno se arreglaba por si acaso. Rafael estaba recargado en su bicicleta negra, una Benotto de las grandotas, con las mangas de su camisa remangadas y los brazos cruzados, como si estuviera esperando algo o a alguien. Pero después supe que no, que solo estaba ahí, como todos, matando el tiempo en la placita, oyendo la música que salía de una radiola portátil que alguien puso sobre la banca. Tocaban El Triste de José José, y me acuerdo que cuando él me vio, bajó los ojos primero y luego los levantó otra vez, como quien se atreve. Yo me hice la desentendida, pero por dentro se me aceleró el corazón, porque no estaba acostumbrada a que me miraran así, con esa seguridad, como si ya me conociera de antes. No hablamos ese día, pero al siguiente me dejó una flor envuelta en papel aluminio entre los barrotes de la ventana, sin nota, sin nombre, como si fuera un secreto. Yo la guardé en mi cuaderno de la iglesia, entre 2 páginas de los Salmos, como una niña que guarda el primer milagro. A los pocos días volvió, esta vez con una sonrisa y un ¿puedo acompañarte a la tienda? Y así empezó todo, sin fuegos artificiales ni promesas grandiosas, solo con caminatas por las calles empedradas, risas tímidas y esa forma suya de contar historias como si fueran películas. Me hablaba de su infancia en Tepatitlán, de su madre enferma, de su sueño de tener un taller propio de carpintería, y yo lo escuchaba con atención, como si cada palabra fuera una piedrita que iba formando el camino entre nosotros. En esa época, el amor se medía por el esfuerzo, por las veces que un hombre iba a buscarte a tu casa, por los dulces que te traía, aunque no tuviera mucho, por las cartas escritas con faltas de ortografía, pero con el corazón completo. Rafael me escribía seguido, con una letra apretada y desordenada, en hojas arrancadas de un cuaderno viejo. Me decía cosas como: yo no sé decirte lo bonito que eres tú para mí, pero cuando te veo, me dan ganas de ser mejor hombre. Y yo, que no era tonta, sentía que ese tipo de amor era el que se daba una sola vez en la vida. Nos hicimos novios sin decirlo, porque en esos tiempos no se pedía ser novios, solo se sabía cuando ya no veías a nadie más y cuando tu nombre empezaba a sonar diferente en boca del otro. Un día me llevó al cine Alameda. Vimos La Pasión según San Mateo, y él se quedó dormido a la mitad, con la cabeza inclinada hacia mí, y yo pensé que no necesitaba nada más para ser feliz. Mi madre decía que los hombres así no duraban mucho sin mostrar la cola, pero yo no quise escucharla, porque a veces el amor tapa los oídos y los ojos también. A los 6 meses conoció a mi padre. Se saludaron con un apretón de manos que parecía más un pulso de poder, y esa misma noche, después de la cena, me dijo que quería casarse conmigo. Yo me reí, le dije que estaba loco, que apenas nos conocíamos, pero en el fondo ya me había casado con él desde la primera flor que me dejó en la ventana. En el barrio todos empezaron a hablar, que qué rápido, que seguro algo escondía, pero yo no quise hacer caso,
porque cuando una cree que encontró al bueno, se vuelve sorda a todo lo demás. Empezamos a planear la boda sin dinero. Con la ayuda de las vecinas, mi vestido fue prestado por una prima lejana. Los zapatos los compramos usados en el tianguis, y el velo me lo regaló doña Clara, la que tenía una mercería a 2 cuadras. Nos casamos un sábado nublado, y aunque la iglesia se llenó de murmullos y de ojos curiosos, yo solo veía a Rafael, con ese traje beige arrugado y la corbata mal puesta, pero con una sonrisa tan grande que parecía niño. No sabíamos entonces todo lo que vendría. No sabíamos que el amor de barrio también se gasta, que las promesas también se rompen, que el mismo hombre que te besa la frente puede ser el que te parta el alma después. Pero esa tarde, cuando bailamos en la calle al ritmo de una grabadora vieja y un casete de los Bukis, yo creía que el amor era suficiente. Y qué error tan hermoso fue ese. No fue de un día para otro, no hubo un momento claro en el que yo pudiera decir ahí empezó todo. Pero ahora que lo pienso con la cabeza fría, las señales estaban por todos lados y yo las fui tapando con excusas, como quien cubre una mancha con un mantel bonito para que nadie la vea, ni siquiera una misma. Lo primero fue el cambio en sus horarios. Antes, Rafael siempre llegaba antes de que oscureciera. Traía pan dulce en una bolsita de papel y cenábamos juntos mientras veíamos las noticias con Jacobo Zabludovsky. Pero de pronto empezó a llegar tarde. Decía que se le había complicado un cliente o que había tráfico en Revolución, aunque no tenía coche y venía en camión. Yo creía, porque una esposa debe creer, eso me enseñaron. Luego fueron los domingos, antes los pasábamos en el Parque Morelos con los niños, comiendo esquites y tomándonos fotos con una cámara que teníamos de rollo. Pero un día dijo que tenía que ir a ver a su primo al hospital, otro que tenía que ayudar a su compadre con la camioneta, y así se fueron llenando los domingos de ausencias. No decía mucho, pero hablaba distinto, más seco, más corto, como si cada palabra le costara. Un día encontré en el cesto del baño una camisa con olor a perfume que no era el mío. Era dulce, empalagoso, como de jovencita. Y cuando le pregunté me dijo que una señora se le recargó en el camión y seguro era eso. Me sentí tonta por haber dudado y peor por haber creído. Empezó a cuidar más su aspecto. Se afeitaba los sábados aunque no trabajaba. Se echaba loción incluso para ir a comprar tortillas. Y una noche, sin darse cuenta, dejó una servilleta doblada en el bolsillo del pantalón, con un número escrito con tinta roja y un corazón dibujado al lado. Esa noche no dormí, pero al día siguiente me desperté temprano, le preparé café con pan y le puse la camisa bien planchada, porque eso es lo que hacíamos las mujeres antes, callábamos con las manos ocupadas. Me decía que estaba cansado, que no tenía ganas, y ya no me tocaba como antes. Sus manos eran más torpes, más lejanas, como si no supieran dónde estaban. Yo me miraba al espejo y pensaba si era eso, si ya no era bonita, si mis caderas anchas, mis canas tempranas o mi delantal de diario lo habían alejado. Pero también había otras cosas, esas pequeñas pistas que una no quiere ver. La forma en que silenciaba el teléfono cuando sonaba, que antes no lo hacía. Cómo escondía los recibos de los lugares a donde iba. Cómo bajaba la voz cuando hablaba por teléfono desde la tienda o la ferretería, que en esos tiempos usaban teléfonos públicos con fichas o tarjetas. Había momentos en los que yo me quedaba quieta, sentada frente al radio, escuchando alguna canción de Rocío Dúrcal y pensaba, esto no es amor, pero luego uno se levanta, lava los trastes, revisa las tareas de los hijos y sigue como si nada. Una vez llegó con una mordida en el cuello, dijo que era de un mosquito, pero era invierno, no había mosquitos, y yo solo asentí mientras me temblaban las manos. También recuerdo que un día una vecina me miró con lástima y desvió la mirada, y en ese instante supe que sabía algo, pero no pregunté, porque temía confirmar lo que ya sentía. Las señales estaban ahí, los silencios más largos, las mentiras más torpes, las risas que ya no compartía conmigo, las fiestas a las que iba solo, el desinterés por las cosas de la casa. Me hablaba menos, y cuando lo hacía, era con una paciencia forzada, como si me hablara por compromiso. Yo le buscaba los ojos
y él los apartaba, y eso dolía más que cualquier grito. No fue solo lo que hacía, fue lo que dejó de hacer. Ya no me escuchaba cuando hablaba, ya no me preguntaba cómo estaba, ya no me decía mi Carmen como antes. Todo eso me gritaba que algo estaba mal, pero yo le bajaba el volumen a ese grito con tal de no romper lo que habíamos construido. Preferí pensar que era una racha, que se le pasaría, que todos los matrimonios tenían altibajos, pero en el fondo, muy en el fondo, sabía que ya no era su única mujer. Lo que no sabía era cuántas más había ni desde cuándo. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que yo me acostumbré. Me acostumbré a su ausencia, a su indiferencia, a sus mentiras mal contadas, como quien se acostumbra a una muela picada por miedo a ir al dentista. Ahora que han pasado tantos años, me doy cuenta de que la intuición no se equivoca, que las señales siempre estuvieron ahí, claras como el agua, pero yo estaba demasiado enamorada, demasiado asustada o demasiado sola como para abrir los ojos de una vez por todas. Lo más cruel no fue la traición, ni siquiera sus mentiras o sus escapadas disfrazadas de compromisos. Lo más cruel fue descubrir, muchos años después, que no estaba sola en mi engaño, que todos sabían y que nadie me dijo nada, ni una palabra, ni una indirecta, ni una mirada de advertencia, como si el dolor ajeno fuera un espectáculo que se observa en silencio desde la sombra. En la colonia todos se conocían, las vecinas barrían al mismo tiempo, los niños jugaban en la calle con latas vacías, y los hombres se reunían en la esquina a platicar de fútbol y a mirar a las muchachas que pasaban. Era una comunidad de puertas abiertas y secretos mal cerrados. Doña Elvira, la de la tienda, siempre me saludaba con una sonrisita forzada y bajaba la voz cuando Rafael entraba a comprar cigarros y refrescos, como si supiera algo que no quería decir. Una vez, mientras me daba el cambio, murmuró: «Hay hombres que no valoran lo que tienen», pero yo no entendía a qué se refería, o más bien no quise entender. Las otras mujeres, las del grupo de oración, también sabían. Se notaba en cómo me hablaban de más, en cómo evitaban ciertos temas, en cómo me cambiaban de conversación cuando yo mencionaba a mi esposo. Un día escuché a dos de ellas cuchicheando en la fila de las tortillas. No dijeron mi nombre, pero dijeron: «La esposa no tiene idea», y me dolió tan hondo que sentí que me apuñalaban el pecho. Volví a casa con las manos temblorosas y las tortillas frías. Su compadre Pedro, que venía a la casa casi cada semana a tomarse un café con él, también lo sabía, porque una vez lo escuché decirle bajito: «Ten cuidado, carnal, luego todo se sabe». Y Rafael solo rió como si hablaran de cualquier cosa. Incluso su madre, la señora Teresa, me miraba con una lástima tan espesa que a veces me daban ganas de gritarle: «¿Qué sabe usted que yo no?». Pero me quedaba callada, por respeto, por miedo, por costumbre. Había momentos en los que me sentía como una actriz en una obra que todos habían leído menos yo, como si todos tuvieran el libreto y yo improvisara sin saber que estaba siendo burlada en cada escena. Lo más triste fue darme cuenta de que la fidelidad no solo se rompía con un beso o una cama ajena, también se rompía con el silencio de quienes te rodean, con la complicidad de los vecinos, con la indiferencia de los amigos. Porque mientras yo cocinaba con esmero, planchaba sus camisas, cuidaba a sus hijos, otras mujeres lo recibían con sonrisas que yo ya no veía, con caricias que antes eran mías, y todos, absolutamente todos, lo sabían. En esa época, a las mujeres nos enseñaban a no preguntar, a no investigar, porque si lo hacías y lo descubrías, la culpa era tuya por haber buscado. Había un pacto silencioso entre hombres para cubrirse las espaldas y entre mujeres para no meterse, porque cada quien carga su cruz, decían. La gente prefería no incomodarse, no arriesgarse a romper la armonía de la fachada, aunque debajo hubiera podredumbre. Me saludaban con afecto. Me decían: «Qué bonita está tu casa, qué bien educados tus hijos», mientras guardaban en la lengua la verdad que me habría salvado años de mentiras. Pero yo no era tonta, aunque me hiciera la ciega. Empecé a notar los gestos, las evasiones, las miradas que se cruzaban cuando llegaba a una reunión, los cuchicheos que se apagaban al pasar.
Era como vivir dentro de una burbuja frágil, donde todos caminaban con cuidado para no romperla, no por mí, sino por su comodidad. Y cuando al fin lo supe todo, cuando la verdad me explotó en la cara como una olla de presión olvidada en el fogón, no solo lloré por él, lloré por todos, por cada silencio, por cada mentira encubierta, por cada persona que me sonrió mientras pensaba: pobre, no tiene idea. Desde entonces entendí que hay traiciones que no vienen de quien te engaña, sino de quienes callan a su alrededor. Y esa clase de traición es la más cobarde, porque se disfraza de amistad, de vecindad, de buenas costumbres. Me tomó años perdonar ese silencio colectivo, y la verdad, todavía hay días que no puedo. Callarse también duele, pero es un dolor distinto, más lento, más profundo, como si cada día se fuera enterrando un poquito más dentro de una, hasta que un día ya no sabes si estás viva o si solo sigues caminando por costumbre. Me lo callé por años, por miedo, por vergüenza, por orgullo también, porque una no quiere ser la esposa engañada, la que todos miran con lástima, la que perdió y no se dio cuenta. Me lo guardé como quien guarda una carta comprometedora en el fondo del cajón, esperando que el tiempo la borre. No dije nada ni siquiera a mis hermanas, ni a mi madre, porque sabía lo que iban a decir, que era mi culpa por no cuidarlo, por dejar que se enfriara el matrimonio, por confiar demasiado. Así era en esos tiempos. Todo lo que hacía el hombre era justificable, y todo lo que sufría la mujer era su cruz. Recuerdo cómo me tragaba las lágrimas mientras ponía la mesa, cómo disimulaba los ojos hinchados diciendo que me había entrado jabón al lavar, cómo fingía que dormía cuando en realidad pasaba las noches mirando el techo, escuchando los grillos, contando los minutos hasta que Rafael regresara, oliendo en él los restos de otra vida. Me acostumbré a escribir en un cuadernito escondido entre los manteles. Ahí sí podía decir lo que no me atrevía a decir en voz alta. Llené páginas con cosas como: ya no me mira, hoy llegó oliendo a otro perfume, me siento invisible, pero nadie más las leyó, solo yo y Dios, porque a Él sí le hablaba. Me arrodillaba frente a la Virgen del Perpetuo Socorro, le rezaba bajito para no despertar a los niños, le pedía fuerzas para seguir, no para dejarlo, no, en esos años eso no se pensaba, se pedía aguantar, resistir, que se le pasara la locura. Había días en que me daban ganas de gritar, de romper los platos, de enfrentarlo, pero luego veía a mis hijos dormidos, tan tranquilos, y me decía que no valía la pena. Guardé mi rabia en los frascos de especias, en los pliegues del tendedero, en las canciones que escuchaba sola mientras planchaba. Costumbres de Rocío Dúrcal, Gavilán o Paloma, La gata bajo la lluvia, todas parecían escritas para mí. Aprendí a hacer como que no pasaba nada, a sonreír en las comidas familiares, a agradecer los halagos falsos de los amigos de Rafael que me decían: «Qué afortunado tu esposo», mientras sabían perfectamente lo que hacía. El silencio se volvió mi armadura, mi escudo, mi condena. Y no crean que era porque no sabía, yo sabía. Lo sentía en el cuerpo, en la forma en que me hablaba, en cómo me evitaba, en cómo bajaba la vista cuando le preguntaba algo. Pero prefería callar, porque hablar era arriesgarlo todo. El techo, la familia, la paz aparente. Y uno se acostumbra, aunque no lo crean. Se acostumbra a vivir sin caricias, sin palabras bonitas, sin ser mirada. Aprendí a vivir con su cuerpo presente y su alma lejos. Me ocupaba todo el día para no pensar. Barría, cocinaba, lavaba, me inventaba tareas, bordaba servilletas que nadie usaba, pintaba las macetas del patio, cuidaba plantas que nunca florecían. Era mi manera de no enloquecer. A veces escribía cartas que nunca enviaba. Otras veces hablaba sola mientras lavaba los trastes, como si pudiera convencerme a mí misma de que todo estaba bien. El silencio se volvió un muro entre nosotros, uno que yo sostenía con cada palabra no dicha, con cada lágrima tragada. Y aunque afuera todo parecía en orden, adentro yo me estaba deshaciendo poquito a poco. Había noches en que deseaba que él me dejara, que se fuera de una vez, que me liberara sin tener que tomar yo la decisión, pero no se iba, regresaba siempre, como si nada, con los mismos gestos, las mismas mentiras,
y yo lo recibía con la cena servida y los dientes apretados. Hubo un tiempo en que incluso pensé que así era el amor, que esto le tocaba a todas, que las películas y las canciones eran cuentos, que la vida real era resignarse. Hasta que un día, sin buscarlo, sin planearlo, la verdad me cayó encima con todo su peso, y entendí que por más que una calle, el silencio no protege, solo retrasa lo inevitable. A veces me pregunto cómo le hacía, cómo era capaz de sostener 2, 3 o más vidas al mismo tiempo, sin que se le cayera la cara de vergüenza, sin confundir nombres, sin enredarse en sus mentiras, y cada vez que intento entenderlo, llego a la misma respuesta. Porque nunca tuvo miedo de perderme, porque estaba tan seguro de que yo nunca lo enfrentaría, tan convencido de mi silencio, que jugaba a ser esposo y amante como si fuera lo más natural del mundo. En esa época no existían los celulares, ni las redes sociales, ni los mensajes que se quedan grabados. Todo se hacía a escondidas, con cuadernos, con notas dobladas, con teléfonos públicos que estaban en la esquina o en la tienda. Rafael salía con su portafolio de madera y su camisa bien planchada. Decía que iba a ver a unos clientes o que tenía que ir a un pueblo cercano para una cotización y se desaparecía horas, a veces todo el día. Decía que no había camiones de regreso, que se quedó con un amigo, que la lluvia lo sorprendió. A veces llegaba con la camisa mal abotonada o con el pelo todavía húmedo, con ese olor entre jabón ajeno y perfume barato que ya no era el mío. Usaba una agenda chiquita que llevaba en la bolsa del pantalón, pero un día, sin querer, la olvidó en la mesa y yo la vi. No tenía nombres, solo iniciales y horas, muchas horas que no coincidían con lo que me decía, a las 8 con C, a las 3 con M, a las 5 con G. Y yo ahí, sin ninguna letra, sin ningún espacio reservado. Tenía también una libreta escondida entre las herramientas del taller. Ahí anotaba lugares: Cine Colonial, Hotel San Rafael, Café El Sol, todos sitios que quedaban lejos, en barrios donde nadie nos conocía. Una vez lo seguí. Lo vi tomar el camión con una camisa azul que yo le había regalado en su cumpleaños. Me temblaban las piernas, pero caminé detrás de él lo más que pude. Lo vi entrar a un edificio viejo y salir media hora después con una mujer que no era yo. Caminaban cerca, pero no se tocaban, como si ya supieran cómo esconderse. Me sentí tan fuera de mi cuerpo que ni siquiera lloré. Volví a casa como si nada. Puse arroz en la olla y saqué los frijoles del refrigerador como si no hubiera visto nada. Me hablaba con la misma voz de siempre. Me preguntaba por los niños. Me decía que no encontraba la lima de uñas, y yo lo escuchaba como quien escucha llover detrás de un vidrio cerrado. Con el tiempo descubrí que usaba nombres falsos en algunos lugares, que a veces decía que estaba separado, que vivía solo. Una mujer, años después, me confesó que lo conoció en una reunión y que él le dijo que su esposa había muerto de cáncer. Cuando me lo dijo, sentí que me moría otra vez. También supe que en otro barrio tenía un hijo, un niño que tenía su misma sonrisa torcida y su mismo lunar en la oreja izquierda. Lo supe por un vecino que lo vio entrar a una escuela primaria de la mano de un niño. Lo saludó y él se puso nervioso. A mí me lo contó años después, cuando ya todo había salido a la luz. Rafael tenía una forma de moverse por la ciudad como un fantasma. Conocía atajos, colonias, gente que lo encubría, mujeres que se creían únicas. A veces se llevaba regalos del taller, portarretratos, baúles, cajas forradas con tela, y decía que eran para los clientes. A veces se ausentaba en Navidad con cualquier excusa, decía que se sentía mal, que iba a visitar a un primo, y regresaba con cara de cansado, como si hubiera pasado la noche con fiebre. Nunca le faltaba una coartada, una historia a medio construir que decía con tanta seguridad que yo me sentía la loca por dudar. Y lo más doloroso no era saber que tenía otras mujeres, sino darme cuenta de que era experto en dividir su vida, en repartirse como si fuera un pastel, dándole a cada una su pedazo y quedándose él siempre con el centro. Una vez encontré una foto en su chaqueta, una mujer joven, de cabello rizado, abrazada a él en una feria. Por detrás decía: «Para mi Rafi, gracias por la noche más bonita de mi vida».
La rompí, pero me temblaron tanto las manos que ni siquiera pude terminar de partirla. Lo enfrenté, claro que lo enfrenté, pero me juró que era vieja, que era antes de mí, que alguien la había puesto ahí para hacerme daño. Me abrazó fuerte, me lloró en el hombro y como una tonta lo creí, porque así es como lo hacía, mintiendo sin temblar, llorando sin vergüenza, jurando sin culpa. Era un artista del engaño, un hombre con varios rostros, y yo fui uno de sus escenarios. Y aún así, durante muchos años, seguí actuando con él la obra de una familia feliz. Esa noche olía a café recalentado y a tortillas frías. Los niños ya estaban dormidos. El reloj de pared marcaba las 10 con su tic-tac eterno que sonaba más fuerte cuando el silencio se hacía pesado en la casa. Yo estaba sentada en la mesa, con los codos apoyados y la mirada fija en la puerta, esperando, no por costumbre como otras veces, sino con ese presentimiento que te recorre el cuerpo, como un escalofrío cuando algo está por pasar. Esa noche no era como las demás. Lo sabía, lo sentía en la piel, en el pecho, en las manos heladas que no dejaban de temblar. Rafael llegó casi a las 11. Abrió la puerta con cuidado, como quien no quiere despertar a nadie. Traía la camisa arrugada, la corbata metida en el bolsillo del pantalón y el cuello manchado de lápiz labial rojo, un rojo vivo, descarado, que parecía gritar lo que él callaba. Me miró sorprendido, como si no esperara verme ahí. Despierta, con los ojos bien abiertos y el alma rota pero firme, me dijo. ¿Qué haces despierta a esta hora? Con esa voz de siempre, disfrazada de cansancio, y yo no contesté. Solo me levanté despacio, caminé hacia él y le pregunté en voz baja, ¿quién es ella? No grité, no lloré, no lo golpeé. Solo dije esas 3 palabras que cargaban años de sospechas, dudas, silencios tragados. Él se quedó callado unos segundos, bajó la mirada, buscó alguna excusa, alguna historia que pudiera convencerme. Pero esa noche no era como las otras. Yo ya no estaba dispuesta a escuchar más cuentos. Él dijo, no es lo que parece. Y sentí que me ardía el estómago como si me hubiera tomado un trago de veneno. ¿Cómo se llama?, insistí. Y él respiró hondo, se sentó en la silla como si se derrumbara, y murmuró un nombre que nunca había oído, pero que desde entonces me persigue, como una sombra, como una mancha, Mariela, dijo, y luego intentó explicarse. Balbuceó cosas sobre confusión, sobre sentirse solo, sobre cómo yo ya no era la misma. Y ahí fue cuando se me partió algo dentro, como un cristal que se rompe en 1000 pedazos, sin posibilidad de arreglo. No le grité, no le pedí que se fuera, no le rogué. Solo lo miré con una tristeza tan profunda que ni él pudo sostenerme la mirada. Me fui al cuarto, cerré la puerta y me senté en el piso. Abracé mis rodillas como cuando era niña y tenía miedo. Lloré en silencio. Por mí, por mis hijos, por la mujer que fui y que él borró con cada mentira. Esa noche no dormí. Al día siguiente preparé el desayuno como siempre. Me puse el mandil y peiné a los niños para ir a la escuela. Pero ya no era la misma. Algo en mí se apagó para siempre. Empecé a vivir en automático, con la sonrisa puesta y el corazón en ruinas. Los días pasaban y él seguía ahí, actuando como si nada hubiera pasado, como si el perdón fuera automático, como si yo no hubiera visto la prueba estampada en su cuello. Y lo peor es que por fuera yo también actuaba, porque no sabía qué hacer, a dónde ir, cómo empezar de nuevo. No tenía un trabajo, ni una red, ni una voz que me dijera, tú puedes sola. Solo tenía miedo, hijos y una casa llena de recuerdos. Esa noche cambió todo, no por lo que descubrí, sino porque finalmente lo confirmé, porque dejé de mentirme, porque el amor se me cayó de las manos como un jarrón viejo que ya estaba cuarteado, pero que yo insistía en colocar en la repisa como si aún pudiera sostener flores. Fue la noche en que mi silencio se rompió por dentro, aunque por fuera seguí callada. Fue la noche en que supe que ya no podía confiar en él, ni en nadie, ni siquiera en mí. No lo dejé porque no era tan fácil, porque en esos años una mujer casada no se iba nomás porque sí.
porque la palabra divorcio era un escándalo que te cerraba puertas, te dejaba sola, te convertía en tema de murmuro entre vecinas y motivo de decepción para la familia. No lo dejé porque tenía hijos pequeños y no sabía cómo mantenerlos sola, porque nunca había trabajado fuera de la casa, porque no sabía ni cuánto costaba el gas o el kilo de frijol, porque Rafael era quien manejaba el dinero, quien pagaba todo, y yo solo recibía lo justo para las compras, para el mandado. No lo dejé porque no tenía a dónde ir. Mi madre ya estaba grande y enferma, y mis hermanas tenían sus propios problemas. No quería ser carga para nadie. No lo dejé porque en la iglesia me decían que el matrimonio era para siempre, en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza. Aunque nadie hablaba de la traición, del abandono emocional, de las noches en vela esperando a alguien que no llegaba, no lo dejé porque me daba miedo que me dijeran que era mi culpa, que lo había descuidado, que otra lo atendía mejor, que los hombres eran así y que había que aguantarse, que por lo menos no era golpeador, como si eso fuera consuelo. No lo dejé porque todavía lo quería, aunque ya me dolía quererlo, porque aún tenía la esperanza absurda de que cambiara, de que se arrepintiera, de que regresara a ser el hombre que conocí en la plaza, con su bicicleta Benotto y sus flores en papel aluminio. No lo dejé porque me daba vergüenza que mis hijos crecieran con la etiqueta de hijos de padres separados, porque yo misma crecí escuchando que las mujeres que se quedaban solas no sirvieron para retener a su marido, y eso me pesaba más que el engaño. No lo dejé porque me callé tanto tiempo que ya no sabía cómo hablar, cómo decirle a alguien que llevaba años viviendo con el corazón roto, que cada vez que él salía, yo me quedaba con la angustia hecha un nudo en el estómago, imaginando a quién le estaría sonriendo, a quién le estaría diciendo las mismas mentiras dulces que un día me dijo a mí. No lo dejé porque pensé que era temporal, que era una crisis, que todos los matrimonios pasaban por eso. Porque cuando una ve películas o escucha boleros, piensa que el amor verdadero siempre sufre, siempre perdona, siempre espera. Y yo esperaba, como quien espera el milagro de que un árbol muerto vuelva a florecer. No lo dejé porque me daba miedo enfrentar la vida sola, porque no conocía otra forma de vivir, porque ya estaba muy metida en la rutina, en los hábitos, en las excusas, en la costumbre de no tenerlo del todo, pero tampoco perderlo. No lo dejé porque aún tenía fe, y esa fe me dolía pero me sostenía. No lo dejé porque cada vez que lo veía con los niños, jugando en el patio o cargando al más pequeño en los hombros, se me ablandaba el enojo, y pensaba que tal vez, solo tal vez, aún podía salvarse algo. No lo dejé porque nunca me enseñaron a hacerlo, porque las mujeres de mi generación fuimos educadas para quedarnos, para soportar, para perdonar sin que nos lo pidieran, para amar sin que nos amaran de vuelta. No lo dejé porque me olvidé de mí, porque puse a todos primero, a los hijos, a él, a las apariencias. Y cuando quise acordarme de mí, ya no sabía ni quién era. No lo dejé porque me convencí de que estaba exagerando, que él no era tan malo, que había cosas peores, que al menos no me había dejado por otra, aunque en el fondo sabía que sí lo había hecho, solo que seguía en la casa por conveniencia, por comodidad, por miedo, igual que yo. No lo dejé porque el silencio se me hizo costumbre, porque la tristeza me parecía normal, porque confundí aguantar con ser fuerte, y hasta que no toqué fondo no entendí que quedarse también es una forma de irse, solo que más lenta y más triste. Dicen que el karma tarda, pero llega, y yo no soy de esas personas que desean el mal. No me gusta hablar con rencor ni cargar culpas que no me tocan. Pero cuando supe lo que le pasó a Rafael años después de que se fue de la casa, no pude evitar pensar que la vida siempre acomoda las cosas, que aunque uno no lo vea al instante, todo lo que haces vuelve, tarde o temprano, como el eco en una iglesia vacía. Él se fue de la casa un martes por la mañana sin decir mucho, solo que necesitaba espacio, que ya no era feliz, que yo merecía algo mejor. Y yo solo asentí con los labios apretados, sin lágrimas, sin rabia, como si esa despedida ya la hubiera ensayado tantas veces que se me había secado el alma. Al mes me enteré por su madre que ya vivía con otra mujer,
una joven que trabajaba en una farmacia del centro, 20 años menor, flaquita, risueña, de esas que todavía creen que el amor todo lo puede. En el barrio no se hablaba de otra cosa. Algunos decían que por fin Rafael se había acomodado. Otros me miraban con lástima, y yo, mientras barría la banqueta o colgaba la ropa en el patio, me preguntaba si esa mujer sabía en lo que se estaba metiendo. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran los rumores, que si él ya no regresaba temprano, que si lo habían visto con otra en la plaza, que si la muchacha lloraba sola en la farmacia. Yo no preguntaba, pero escuchaba, porque cuando has vivido con alguien tanto tiempo, aprendes a leer entre líneas, a entender los silencios, a conocer las señales. Un día, años después, mi hijo mayor vino a visitarme con una cara rara. Me trajo pan dulce y un sobre. Me dijo: «Mamá, tienes que ver esto». Era una carta que él mismo había recibido de parte de un conocido, donde contaba que Rafael había sido engañado por su nueva esposa con su mejor amigo, un tal Germán, que era su compadre, su socio, su sombra desde jóvenes. Yo me quedé helada, no por gusto, no por revancha, sino porque de pronto todo encajaba como un rompecabezas que llevaba años incompleto. Me lo imaginé a él, sentado en una mesa, con esa misma cara que yo vi la noche que le pregunté: «¿Quién es ella?». Me lo imaginé con el alma partida, buscando explicaciones donde ya no quedaba nada, tal como hice yo durante años. Supe también que Germán y la muchacha se fueron juntos, lo dejaron solo, con su taller vacío y su orgullo hecho trizas. Dicen que estuvo enfermo, que se encerró en una pensión por un tiempo, que no quería ver a nadie. Supe que andaba con la misma ropa de antes, más delgado, más callado, sin esa sonrisa confiada que lo acompañaba cuando mentía. No lo busqué, no le escribí, no le deseé mal, pero una parte de mí sintió que por fin el universo le devolvía un poco de lo que me hizo cargar a mí tantos años. El karma no siempre llega como uno espera. A veces no llega con gritos ni escándalos, sino en silencio, cuando ya nadie está mirando, cuando el daño ya está hecho y no hay vuelta atrás. Lo vi una sola vez, después de muchos años, en el mercado. Estaba comprando tomates y él apareció en el pasillo de las carnes. Se le veía más viejo de lo que era, con el cabello ralo y los ojos apagados. Me miró y bajó la vista. No dijo nada, solo hizo un gesto con la cabeza y siguió caminando como si fuéramos dos extraños que alguna vez compartieron una vida. Esa noche, mientras me quitaba los zapatos y me tomaba mi té de manzanilla, pensé en lo curioso que es el destino, cómo da vueltas, cómo cobra sin avisar. No me alegré, porque la tristeza ajena no me hace feliz, pero me sentí en paz, como si por fin alguien hubiera reconocido mi dolor, aunque fuera la vida misma. Dicen que nadie escapa de sus actos, y ahora, cuando me preguntan si creo en la justicia, yo no hablo de leyes ni de jueces. Yo digo que todo lo que haces, bueno o malo, se guarda en algún rincón del tiempo. Y ahí espera. No sé en qué momento exacto ocurrió. No hubo fuegos artificiales ni música de fondo. Pero un día me desperté y ya no dolía. O al menos no como antes. Ya no me pesaban los recuerdos. Ya no me dolía el pecho al oler su colonia vieja en el cajón, ni me temblaban las manos cuando pasaba por la calle donde vivió con ella. Simplemente me sentía vacía, pero de ese vacío donde empieza a entrar aire nuevo, vida nueva, libertad. Al principio fue raro, caminar sin él, tomar decisiones sin preguntar, dormir sin esperar el sonido de sus llaves en la puerta. Pero con los días empecé a descubrir cosas que ya había olvidado, como que me gustaba cantar mientras barría, o que mi café sabía mejor cuando lo tomaba despacio en el patio, con el sol calentándome los pies. Empecé a bordar otra vez, a pintar mis macetas de colores, a leer los libros que tenía guardados desde antes de casarme, esos que me decían que la mujer podía pensar por sí sola. Me animé a ir sola al mercado, a pasear por el centro sin prisa, a comprarme una blusa que me gustaba sin sentir culpa. Me hice amiga de otras mujeres que también cargaban historias pesadas, de esas que no se cuentan en voz alta, pero que se reconocen en las miradas. Nos juntábamos los jueves a tomar café con pan en casa de Elenita,
Platicábamos de la vida, de los hijos, de los maridos que se fueron y de cómo, poco a poco, estábamos volviendo a ser nosotras. Me animé a aprender corte y confección, hice mi primer vestido sola y lloré de orgullo cuando lo terminé, no por lo bonito que quedó, sino porque me sentí capaz, útil, viva. La casa ya no se sentía tan fría, porque en lugar de llenarla con su ausencia, la llené con mi presencia. Cambié los muebles de lugar, pinté las paredes de un color distinto, tiré las cosas que me ataban al pasado y conservé solo las que me hacían bien. Incluso me atreví a viajar. Me fui con un grupo de señoras a Guanajuato, caminé por callejones empedrados, comí enchiladas mineras y me tomé una foto con sombrero de mariachi que aún tengo enmarcada en la sala. Mis hijos empezaron a notar el cambio, me decían que me veía diferente, más ligera, con una sonrisa más honesta. Y sí, tal vez no tenía todo resuelto, ni todos los días eran buenos, pero por primera vez en mucho tiempo me sentía dueña de mí misma. Aprendí a estar sola sin sentirme abandonada, a disfrutar mi compañía, a abrazar mi historia sin vergüenza. El dolor no desapareció de un día para otro, pero se transformó, dejó de ser una herida abierta y se volvió cicatriz, esa que no escondo, porque me recuerda que sobreviví. Y eso es lo que quiero decirte a ti, que tal vez estás pasando por algo parecido. No importa cuánto duela hoy, va a llegar el día en que vas a respirar sin que te duela el pecho, en que vas a reír sin sentir culpa, en que vas a mirarte al espejo y vas a reconocerte. Porque sí, se puede empezar otra vez, aunque tengas más de 50, aunque hayas pasado media vida aguantando. Y no es fácil, no es rápido, no es bonito al principio, pero vale la pena. Yo no sé si lo que viví fue una maldición o una bendición disfrazada, pero sé que ese abandono me obligó a encontrarme, a reconstruirme, a volver a caminar con la frente en alto. Y ahora, cada vez que paso por un espejo, me miro a los ojos y me digo: mira, Carmen, ahí estás, te encontraste. Si lo tuviera hoy enfrente, no le gritaría, no le tiraría en la cara los años perdidos ni las lágrimas que escondí bajo la almohada. No le diría todas esas palabras que durante tanto tiempo ensayé mientras lavaba los trastes o barría el patio con el alma hecha pedazos. No, ya no, porque ahora sé que hay silencios que pesan más que 1000 gritos, y el mío ya habló por mí durante muchos años. Pero si pudiera tenerlo aquí, frente a mí, con esos ojos que ya no brillan como antes y ese cuerpo que el tiempo también fue apagando, le diría simplemente: gracias. Y tal vez suene absurdo, pero es verdad. Gracias, Rafael, por haberme roto el corazón, porque solo así pude conocer la fuerza que tenía guardada, la que ni yo sabía que vivía dentro de mí. Gracias por haberme mentido tanto, que aprendí a decirme la verdad aunque doliera. Gracias por haberme hecho invisible, porque eso me obligó a buscarme hasta encontrarme. Gracias por haberme negado tu amor, porque eso me enseñó a darme el mío. Aunque fuera tarde, le diría que ya no me duele su traición, que lo que más me dolió fue mi silencio, mi abandono, mis excusas, mi miedo, pero que también entendí que todo forma parte del camino. Le diría que no lo odio, porque el odio solo prolonga el daño y yo ya no quiero vivir en el pasado. Le diría que hubo noches en que recé por él, no para que regresara, sino para que encontrara paz, porque entendí que alguien que hiere como él hirió, también está roto por dentro. Le diría que ya no me acuerdo de sus promesas, pero sí de mis cicatrices, que no se ven, pero están, y cada una me cuenta que sobreviví. Le contaría de mí, de lo que hice después, de cómo aprendí a vivir sola, a reír sin permiso, a llorar sin vergüenza, a mirarme al espejo sin bajar la mirada, de cómo fui descubriendo que aún había luz en mi vida, aunque él se hubiera llevado una parte. Le diría que los hijos crecieron bien, que no les faltó amor aunque él haya estado ausente a ratos, que su ausencia también les enseñó cosas, como valorar la presencia, como no repetir patrones. Le diría que no me interesa saber si está solo, si volvió con alguien, si aún guarda la libreta donde anotaba sus mentiras, porque yo ya no vivo ahí, en ese pasado donde todo dolía. Le diría que, a pesar de todo, lo amé, y que ese amor fue real, aunque él no lo supo cuidar,
y que por eso me costó tanto soltarlo, porque uno no suelta de un día para otro una vida entera. Le diría que no me debe nada, que no le debo nada, que estamos en paz, no porque haya perdonado cada cosa, sino porque entendí que cargar con ese rencor solo me hacía daño a mí. Le diría que ahora camino ligera, sin culpas, sin miedos, sin esperar a que alguien me quiera como yo ya aprendí a quererme. Y si después de todo eso me preguntara si alguna vez lo extraño, le respondería con honestidad que no, que lo que extraño es la mujer que fui antes de romperme, esa inocente que creía en todo, pero que también sé que sin todo lo que viví con él, jamás habría llegado a ser la mujer que soy hoy. Y eso, Rafael, no me lo quitaste tú. Eso me lo regalé yo. Si tú que estás escuchando esto ahora, estás pasando por algo parecido, si te duelen los silencios, si sospechas pero no te atreves a preguntar, si te vas a dormir con el corazón apretado y te despiertas fingiendo que todo está bien, quiero que sepas que no estás sola, que no estás loca, que no estás exagerando. Yo también callé por años, por miedo, por costumbre, por no romper lo que creía que era una familia. Callé cuando me dolía, cuando me traicionaban, cuando me ignoraban y también cuando me miraban como si ya no estuviera. Callé para no incomodar, para que no hablaran mal de mí, para que mis hijos no crecieran en medio de un escándalo. Pero hoy sé que cada palabra que no dije fue un ladrillo más en la cárcel donde me encerré sola. Y por eso te hablo a ti que cargas con secretos que no te pertenecen, que lloras en silencio en el baño o frente al fogón, que esperas a que él cambie mientras tú te deshaces poquito a poco. Yo no vengo a decirte que lo dejes, ni que hagas lo que yo hice o no hice. Vengo a decirte que te escuches, que te mires con los ojos con los que miras a tus hijos, a tus amigas, con amor, con paciencia, con verdad. Que te preguntes qué necesitas tú, no como esposa, no como madre, no como ama de casa, sino como mujer. Porque sí, eres mujer antes que todo eso. Y tu historia no te define, pero contarla puede liberarte. Lo que viviste no te hace menos. Al contrario, te hizo fuerte, te hizo valiente, te hizo sobreviviente. No hay edad para empezar de nuevo. No hay calendario para recuperar la paz. Aunque tengas 60, 70 o más, siempre hay tiempo para volver a ti. No te creas esa mentira de que es muy tarde. ¿No lo es? Yo soy prueba de eso. No esperes a que la vida te empuje, a que el dolor te obligue. Atrévete a hacerte preguntas, a escribir tus pensamientos, a hablar con alguien de confianza, a romper aunque sea un pedacito del silencio. No estás sola, no estás loca y sobre todo no mereces una vida a medias. Mereces amor, sí, pero el primero tiene que ser el tuyo. Hoy, con todo lo que viví, con las cicatrices, con los recuerdos, con lo que perdí y con lo que gané, me miro al espejo y no me da vergüenza. Me da orgullo, porque estoy aquí, porque sigo, porque ya no me callo. Y eso te deseo a ti, que un día, sin culpa ni miedo, también digas, aquí estoy, esta soy yo, y ya no me callo. Si esta revelación mejió contigo, deja tu like, suscríbete y comparte con alguien que también ya tuvo la vida cambiada por secretos. Me conta en los comentarios si ya pasaste por algo así.